Hay algo que me tomó muchos años entender, algo que cambió completamente mi relación con el dinero, con el trabajo, con la manera en que veo cada moneda que entra y sale de mis manos. Y es que durante mucho tiempo, como quizás te pasa a ti en este momento, yo creía que la fe y las finanzas eran dos mundos separados, que hablar de dinero era algo mundano, casi sucio, algo que no debía mezclarse con lo espiritual, pero estaba profundamente equivocado. Y hoy quiero compartir contigo lo que descubrí, porque sé que hay muchas personas allá afuera que están luchando. Personas que trabajan duro, pero el dinero nunca alcanza. Personas que sienten que por más que se esfuerzan, algo siempre sale mal. Personas que viven con esa angustia constante de no saber cómo van a llegar a fin de mes. Si eres una de esas personas, quiero que sepas que este mensaje es para ti y quiero que sepas que hay esperanza. La Biblia es el libro que muchos tienen en sus casas, pero pocos realmente estudian. Contiene una sabiduría financiera que supera cualquier libro de economía moderna. Los principios que encontramos en sus páginas han funcionado durante miles de años, en todas las culturas, en todas las épocas. Y la razón es simple. Fueron diseñados por quien creó todo, incluyendo los recursos, incluyendo el trabajo, incluyendo la capacidad humana de producir y multiplicar. El primer hábito que quiero compartir contigo es quizás el más contraintuitivo de todos, pero también el más poderoso. Se trata de dar antes de recibir. Sé lo que estás pensando. ¿Cómo voy a dar si apenas tengo para mí mismo? ¿Cómo voy a soltar algo cuando estoy tratando desesperadamente de acumular? Pero precisamente ahí está el misterio. La Biblia nos enseña que hay una ley espiritual que funciona de manera opuesta a la lógica humana. Cuando damos, activamos algo en el universo. Cuando soltamos con generosidad, abrimos canales que estaban cerrados. No se trata de dar para manipular a Dios o para comprar bendiciones. Se trata de entender que el dar nos libera de la esclavitud del dinero. Nos recuerda que somos administradores, no dueños. Nos conecta con un flujo de provisión que va más allá de nuestros propios esfuerzos. Yo recuerdo una época en mi vida en que estaba pasando por una situación económica muy difícil y alguien me habló de este principio. Mi primera reacción fue de incredulidad. ¿Cómo voy a dar si no tengo? Pero algo en mi interior me dijo que lo intentara. Y empecé pequeño, muy pequeño, pero empecé. Y lo que sucedió después, no puedo explicarlo con palabras. No fue que de repente me cayó dinero del cielo, fue algo más profundo. Mi relación con el dinero comenzó a cambiar. Mi angustia comenzó a disminuir. Y poco a poco, de maneras que nunca hubiera imaginado, las puertas comenzaron a abrirse. El segundo hábito tiene que ver con algo que la Biblia llama diligencia. Y esta palabra es mucho más profunda de lo que parece. Ser diligente no es simplemente trabajar duro, es trabajar con propósito, es trabajar con excelencia, es hacer cada tarea, por pequeña que sea, como si la estuvieras haciendo para Dios mismo. La Biblia dice que la mano de los diligentes enriquece. No dice que la mano de los que tienen suerte. No dice que la mano de los que nacieron en familias ricas. Dice que la mano de los diligentes. Eso significa que hay algo en tu control. Hay algo que puedes hacer hoy, mañana, cada día, que va a cambiar tu situación. He conocido personas que esperan que su situación económica cambie, pero no están dispuestas a cambiar sus hábitos de trabajo. Esperan resultados diferentes haciendo exactamente lo mismo. Pero la diligencia implica levantarse cuando otros duermen. Implica seguir trabajando cuando otros se rinden. Implica buscar maneras de mejorar, de aprender, de crecer. No es esclavitud al trabajo, es excelencia en el trabajo. Hay una diferencia enorme. El tercer hábito es uno que nuestra sociedad moderna ha olvidado casi por completo. Se llama contentamiento. Y antes de que pienses que esto significa conformismo o falta de ambición, déjame explicarte, el contentamiento bíblico no significa que no debas desear mejorar tu situación. Significa que mientras trabajas por mejorar, encuentras paz en donde estás. Significa que no permites que la falta de ciertas cosas te robe la alegría de las cosas que sí tienes. Significa que dejas de compararte constantemente con otros
y empiezas a agradecer tu propio camino. La falta de contentamiento es una de las principales causas de los problemas financieros. Compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a personas que ni siquiera nos importan. Vivimos en una carrera constante por tener más, por aparentar más, por demostrar algo que en el fondo sabemos que es vacío. Pero cuando aprendes el arte del contentamiento, algo mágico sucede. Dejas de gastar en cosas innecesarias. Empiezas a valorar lo que realmente importa. Y paradójicamente es desde ese lugar de paz que las verdaderas bendiciones comienzan a llegar. El cuarto hábito tiene que ver con la planificación. La Biblia está llena de ejemplos de personas que planificaron sabiamente para el futuro. José en Egipto es quizás el más conocido. Durante 7 años de abundancia, guardó provisiones para los 7 años de escasez que vendrían después. No fue improvisación, fue planificación divina ejecutada con disciplina humana. Y gracias a esa planificación, no solo él sobrevivió, sino que salvó a naciones enteras. ¿Cuántos de nosotros vivimos sin ningún plan financiero? ¿Cuántos gastamos todo lo que entra sin pensar en el mañana? ¿Cuántos esperamos que las emergencias simplemente no sucedan porque no tenemos cómo enfrentarlas? Pero la sabiduría bíblica nos llama a ser como la hormiga, que guarda en verano para tener en invierno. Nos llama a pensar a largo plazo. Nos llama a ser previsores, no imprudentes. Esto no significa vivir con miedo al futuro. Significa vivir con sabiduría en el presente. Significa que de cada ingreso que recibas, apartes algo para tiempos difíciles. Significa que tengas claridad sobre tus gastos, tus deudas, tus metas. Significa que dejes de vivir a ciegas y empieces a caminar con un mapa. El quinto hábito es evitar las deudas innecesarias. La Biblia dice que el que toma prestado es esclavo del que presta. Y esa es una verdad que millones de personas experimentan cada día. La esclavitud moderna no viene con cadenas de hierro. Viene con tarjetas de crédito, con préstamos con intereses abusivos, con la trampa del compre ahora y pague después. Yo no estoy diciendo que toda deuda sea mala. Hay deudas que pueden ser herramientas para crecer, como una deuda para educación o para un negocio bien planificado. Pero las deudas de consumo, esas que contraemos para comprar cosas que no necesitamos, esas son cadenas que nos atan y nos impiden avanzar. Cada peso que pagas en intereses es un peso que no puedes usar para construir tu futuro. Cada deuda que cargas es un peso que te hace caminar más lento. Si estás endeudado en este momento, no te desesperes. Pero sí toma la decisión hoy de comenzar a salir de esa esclavitud. Haz un plan, prioriza, sacrifica lo temporal para ganar lo permanente. Y sobre todo, no sigas cavando el hoyo más profundo. El primer paso para salir de un pozo es dejar de cavar. El sexto hábito es uno que la sociedad actual considera anticuado, pero que la Biblia presenta como fundamental. Se trata del trabajo honesto. Vivimos en una época donde muchos buscan atajos, donde el dinero fácil parece más atractivo que el dinero ganado con esfuerzo, donde la corrupción, el engaño, las trampas parecen ser el camino rápido hacia la prosperidad. Pero la Biblia es clara. Las riquezas obtenidas con engaño disminuyen, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Hay algo en el dinero ganado de manera deshonesta que lo hace escurridizo. Viene fácil y se va fácil. No permanece, no construye, no satisface. En cambio, el dinero ganado con trabajo honesto, aunque venga más lento, viene con bendición, viene con paz. Viene con la satisfacción de saber que lo que tienes lo obtuviste de manera correcta. No te dejes seducir por los caminos cortos. No comprometas tu integridad por unas monedas. Al final del día, podrás mirarte al espejo y sentirte orgulloso de quién eres. Y eso vale más que cualquier cantidad de dinero mal habido. El séptimo hábito tiene que ver con la administración sabia de lo que ya tienes. La Biblia cuenta una historia sobre un hombre que le dio talentos a sus siervos antes de partir de viaje. A uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Los primeros 2 multiplicaron lo que recibieron. El tercero simplemente lo enterró por miedo. Cuando el Señor regresó, recompensó abundantemente a los que habían multiplicado y quitó lo poco que tenía al que no hizo nada con ello. Esta historia
tiene muchas enseñanzas, pero una de las principales es esta: Dios te ha dado recursos. Quizás no sean muchos, quizás sientas que te tocó menos que a otros, pero la pregunta no es cuánto tienes, sino qué estás haciendo con lo que tienes. ¿Estás multiplicando o estás enterrando? ¿Estás administrando sabiamente o estás desperdiciando lo poco que te fue confiado? He conocido personas con ingresos enormes que viven en problemas financieros constantes porque no saben administrar. Y he conocido personas con ingresos modestos que viven con dignidad y paz porque han aprendido a multiplicar cada peso. La diferencia no está en cuánto entra, la diferencia está en cómo lo manejas. El octavo hábito es buscar sabiduría antes de tomar decisiones financieras importantes. La Biblia dice que en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Cuántas personas han perdido todo por tomar decisiones impulsivas? Por invertir en algo sin investigar. Por confiar en promesas de riqueza rápida que resultaron ser estafas. Por no escuchar a quienes tenían más experiencia. La humildad de buscar consejo es una de las marcas de las personas verdaderamente sabias. No creen que lo saben todo. No se lanzan a ciegas. Preguntan, investigan, escuchan y solo después de haber considerado múltiples perspectivas, toman sus decisiones. Eso no garantiza que nunca cometerán errores, pero reduce dramáticamente las probabilidades de desastres evitables. Si estás considerando una inversión importante, una compra grande, un cambio de trabajo, un negocio nuevo, no te apresures. Busca a personas que hayan caminado ese camino antes. Escucha tanto a los que tuvieron éxito como a los que fracasaron. Aprende de la experiencia de otros para no tener que pagar el precio de aprender solo de tus propios errores. El noveno hábito es algo que la Biblia llama fidelidad en lo poco. Antes de que Dios te confíe mucho, quiere ver cómo manejas lo poco. Muchas personas sueñan con ganar la lotería, con recibir una herencia, con que les llegue una gran suma de dinero que resuelva todos sus problemas. Pero la verdad es que si no has aprendido a manejar poco, tampoco sabrás manejar mucho. Las estadísticas muestran que un porcentaje altísimo de personas que ganan la lotería terminan en peores condiciones económicas que antes de ganarla, porque el dinero en manos de alguien sin sabiduría financiera es como agua entre los dedos. Se escapa sin importar cuánto sea. Por eso, en lugar de soñar con grandes cantidades, enfócate en ser fiel con lo que ya tienes. Si ganas 100, aprende a administrar esos 100 con sabiduría. Si ganas 1000, aplica los mismos principios. Y cuando llegue el momento de manejar más, porque llegará si eres fiel, estarás preparado para no perderlo. El 10º hábito, y quizás el que engloba a todos los demás, es poner a Dios en el centro de tus finanzas. La Biblia dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. No dice que busquemos primero el dinero y después a Dios. No dice que cuando tengamos resuelto lo económico, entonces nos dediquemos a lo espiritual. Dice que el orden correcto es al revés. Esto puede sonar abstracto, pero tiene aplicaciones muy prácticas. Significa que tus decisiones financieras están guiadas por principios eternos, no por la codicia del momento. Significa que no estás dispuesto a comprometer tu integridad por dinero. Significa que reconoces que todo lo que tienes viene de arriba y que eres un administrador, no un dueño. Significa que tu seguridad no está en tu cuenta bancaria, sino en quien te la dio. Cuando pones a Dios en el centro, algo cambia en tu interior. La ansiedad disminuye. La codicia pierde su poder. Las prioridades se aclaran. Y desde ese lugar de paz espiritual tomas mejores decisiones financieras. No porque estés tratando de manipular al cielo para que te bendiga, sino porque estás alineado con los principios que hacen que las bendiciones fluyan naturalmente. Estos 10 hábitos no son fórmulas mágicas. No van a cambiar tu situación de la noche a la mañana. Pero si los aplicas con constancia, si los conviertes en parte de tu vida diaria, si permites que transformen no solo tu cuenta bancaria, sino tu corazón, verás cambios que nunca imaginaste posibles. Yo lo he vivido. He visto a personas que estaban en la ruina total levantarse aplicando estos principios. He visto familias que vivían ahogadas en deudas encontrar libertad financiera. He visto negocios que parecían condenados al fracaso florecer,
cuando sus dueños alinearon sus prácticas con la sabiduría bíblica. No es magia, es obediencia. No es suerte, es disciplina. No es casualidad, es siembra y cosecha. Quiero que entiendas algo importante. El dinero en sí mismo no es malo. La Biblia no condena la riqueza. Lo que condena es el amor al dinero. Lo que condena es poner las riquezas en el lugar que solo Dios debe ocupar. Lo que condena es obtener dinero de maneras deshonestas o usarlo de maneras egoístas. Pero el dinero bien habido y bien usado es una herramienta poderosa. Puede alimentar a tu familia, puede educar a tus hijos, puede ayudar a los necesitados, puede construir proyectos que beneficien a muchos. Puede ser una bendición en tus manos si aprendes a manejarlo con sabiduría. Por eso estos hábitos son tan importantes. No para que te vuelvas rico y te olvides de todo lo demás, sino para que tengas los recursos necesarios para cumplir el propósito para el que fuiste creado. Para que no estés tan preocupado por sobrevivir que no tengas energía para vivir de verdad. Para que puedas ser de bendición para otros en lugar de ser una carga. Hay algo que aprendí en mi camino por la vida y que quiero dejarte grabado en el corazón. La prosperidad verdadera no se mide solo en números, se mide en paz, se mide en relaciones saludables, se mide en propósito, se mide en la capacidad de dormir tranquilo por las noches sabiendo que estás en el camino correcto. He conocido personas millonarias que viven atormentadas y he conocido personas con recursos modestos que viven en una abundancia que el dinero no puede comprar. La diferencia está en el corazón. La diferencia está en los principios. La diferencia está en haber entendido que la vida es mucho más que acumular cosas. Pero también he visto el otro extremo, personas que espiritualizan la pobreza como si fuera una virtud, que creen que ser pobre los hace más santos, que rechazan la prosperidad como si fuera algo sucio. Eso tampoco es bíblico. Dios quiere que tengas lo necesario y más. Quiere que prosperes. Quiere que tengas para dar. Pero quiere que esa prosperidad venga acompañada de sabiduría, de generosidad, de un corazón que reconoce de dónde vienen todas las cosas buenas. Así que, si estás pasando por dificultades económicas en este momento, no te desesperes. Hay un camino. Estos hábitos que te he compartido son ese camino. No son atajos. No son promesas de riqueza instantánea. Son principios probados por el tiempo que, si los aplicas con paciencia y constancia, transformarán tu situación. Empieza hoy, no mañana, no cuando las cosas mejoren. Hoy, con lo poco o mucho que tengas, con la situación en la que estés, da el primer paso, y luego el segundo, y luego el tercero, y antes de que te des cuenta, estarás en un lugar completamente diferente. La Biblia está llena de historias de personas que pasaron de la escasez a la abundancia, de personas que estaban en el fondo y fueron levantadas, de personas que parecían no tener esperanza y terminaron siendo ejemplos de prosperidad. Y si Dios lo hizo con ellos, puede hacerlo contigo. No estás solo en este camino, no estás abandonado, no estás destinado a vivir siempre en estrechez. Hay un propósito para tu vida que incluye tener los recursos necesarios para cumplirlo. Y ese propósito se activa cuando decides vivir de acuerdo a los principios que te fueron dados desde el principio de los tiempos. Yo creo en ti, creo en tu capacidad de cambiar. Creo que si has llegado hasta aquí escuchando este mensaje, no es casualidad. Hay algo en tu interior que está listo para despertar. Hay una semilla de transformación que está esperando ser regada. Y hoy, con estas palabras, con estos principios, estás recibiendo el agua que esa semilla necesitaba. Levántate, sacúdete el polvo de los fracasos pasados. Deja atrás la vergüenza de los errores cometidos. Hoy es un nuevo día. Hoy es el primer día del resto de tu historia financiera. Y esa historia puede ser completamente diferente si decides vivirla de acuerdo a la sabiduría que nunca falla. El dinero va y viene. Las circunstancias cambian. Los mercados suben y bajan, pero los principios permanecen. Y quien construye su vida financiera sobre principios eternos, construye sobre roca, no sobre arena. Y cuando vengan las tormentas, porque vendrán, su casa permanecerá en pie. Eso es lo que deseo para ti. No solo que tengas más dinero, aunque también lo deseo, sino que tengas la sabiduría para manejarlo.
que tengas la paz que viene de saber que estás en el camino correcto, que tengas la libertad de no ser esclavo de las deudas ni del consumismo, que tengas la generosidad de poder bendecir a otros, que tengas la seguridad de saber que tu provisión no depende solo de tus fuerzas, sino de quien prometió nunca dejarte ni abandonarte. Esa es la verdadera prosperidad. Esa es la economía del reino. Esa es la vida abundante que te fue prometida y que hoy puedes comenzar a vivir, dar antes de recibir, trabajar con diligencia, cultivar el contentamiento, planificar para el futuro, evitar las deudas innecesarias, trabajar con honestidad, administrar sabiamente, buscar consejo, ser fiel en lo poco y poner a Dios en el centro. 10 hábitos, 10 llaves, 10 puertas hacia una vida financiera diferente. La decisión es tuya, el momento es ahora, el camino está frente a ti. Solo tienes que dar el primer paso. Y cuando lo hagas, cuando comiences a caminar en estos principios, descubrirás algo maravilloso. Descubrirás que no estabas caminando solo, que había alguien a tu lado todo el tiempo, esperando que le permitieras guiarte. Y con esa guía no hay crisis que pueda destruirte, no hay escasez que pueda definirte, no hay obstáculo que pueda detenerte. Tu historia financiera está a punto de cambiar. No porque el mundo vaya a cambiar, sino porque tú vas a cambiar. Y cuando tú cambias, todo a tu alrededor comienza a transformarse. Ese es el poder de vivir de acuerdo a principios eternos. Ese es el secreto que los sabios de todas las épocas han conocido. Ese es el camino que hoy se abre delante de ti. Camínalo, vívelo, y verás con tus propios ojos cómo lo imposible se vuelve posible, cómo lo escaso se vuelve abundante, cómo lo que parecía perdido es restaurado. Quiero profundizar un poco más en cada uno de estos hábitos porque sé que la diferencia entre saber algo y vivirlo está en los detalles. Cuando hablo de dar antes de recibir, no me refiero únicamente al diezmo, aunque el diezmo es importante, me refiero a una actitud de vida, una disposición del corazón que está siempre buscando maneras de bendecir a otros. Puede ser dar tu tiempo a alguien que lo necesita, puede ser compartir tu conocimiento con quien está empezando, puede ser ofrecer una palabra de aliento en el momento justo. La generosidad no se mide solo en dinero, se mide en todo lo que eres y todo lo que tienes. He visto personas que no tienen mucho materialmente, pero que son increíblemente generosas con lo que sí tienen. Y he visto cómo esa generosidad les abre puertas que el dinero jamás podría abrir, porque cuando das, estás sembrando. Y toda semilla, en su debido tiempo, produce cosecha. No siempre de la manera que esperas, no siempre en el momento que quieres, pero la cosecha llega, siempre llega. La diligencia, por otro lado, es un hábito que se construye día a día. No se trata de trabajar hasta el agotamiento, se trata de trabajar con propósito. Cada mañana cuando te levantas, tienes una elección. Puedes hacer lo mínimo necesario para sobrevivir o puedes dar lo mejor de ti en cada tarea. Los diligentes eligen lo segundo. No porque alguien los esté vigilando, sino porque entienden que su trabajo es una ofrenda. Es la manera en que contribuyen al mundo. Es su forma de dejar huella. Yo he pasado por trabajos que no me gustaban, trabajos que parecían no tener sentido, trabajos que sentía que estaban muy por debajo de mi potencial. Pero aprendí que incluso en esos lugares la diligencia marca la diferencia. Las personas que trabajan con excelencia son notadas. Las puertas se abren para ellas. Las oportunidades las encuentran. No por suerte, sino porque han demostrado que son confiables, que entregan más de lo que se espera, que pueden ser promovidas a mayores responsabilidades. El contentamiento es quizás el hábito más difícil de cultivar en nuestra época. Vivimos bombardeados por publicidad que nos dice que necesitamos más, que lo que tenemos no es suficiente, que hay algo allá afuera que nos va a hacer finalmente felices. Y caemos en la trampa una y otra vez. Compramos el teléfono nuevo, el auto nuevo, la ropa nueva, pensando que esta vez sí, esta vez vamos a sentirnos satisfechos. Pero la satisfacción dura unos días, a veces unas horas, y luego volvemos a sentir ese vacío que nos empuja a buscar la siguiente compra. El contentamiento rompe ese ciclo. No porque te vuelvas conformista, sino porque aprendes a distinguir entre necesidades reales y deseos fabricados. Aprendes a disfrutar lo que tienes
mientras trabajas por lo que quieres. Aprendes que la felicidad no está en las cosas, sino en las relaciones, en el propósito, en la paz interior. Y cuando llegas a ese punto, el dinero deja de controlarte, tú empiezas a controlarlo a él. La planificación financiera puede sonar aburrida, pero es absolutamente esencial. Sin un plan, el dinero simplemente se escapa. No sabes a dónde va, no entiendes por qué nunca alcanza. Vives en una niebla financiera que te mantiene constantemente ansioso. Pero cuando te sientas y haces un presupuesto, cuando sabes exactamente cuánto entra y cuánto sale, cuando asignas cada peso a un propósito específico, algo cambia. Sientes control, sientes dirección, sientes que finalmente estás al mando de tu barco en lugar de ser arrastrado por las olas. No tiene que ser complicado. Puede ser tan simple como una hoja de papel donde escribes tus ingresos y tus gastos. Lo importante es que lo hagas. Que dejes de vivir a ciegas y empieces a vivir con intención. Que cada peso que gastes sea una decisión consciente, no un impulso momentáneo. Sobre las deudas, quiero ser muy claro. Si ya estás endeudado, no te estoy condenando. Muchas veces las deudas vienen por circunstancias fuera de nuestro control, enfermedades, pérdida de empleo, emergencias familiares. La vida a veces nos pone en situaciones donde no hay otra opción. Pero una cosa es caer en deuda por circunstancias y otra muy diferente es cavar tu propia tumba financiera por falta de disciplina. El camino para salir de las deudas es uno solo: gastar menos de lo que ganas y usar la diferencia para pagar lo que debes. Suena simple, pero requiere sacrificio. Requiere decir no a cosas que quieres. Requiere vivir por debajo de tus posibilidades durante un tiempo. Requiere paciencia, porque no va a suceder de la noche a la mañana. Pero cada deuda que pagas es un eslabón de cadena que rompes. Cada mes que avanzas es un paso más hacia la libertad. Y cuando finalmente llegues a ese día en que no debas nada a nadie, entenderás que cada sacrificio valió la pena. El trabajo honesto parece un principio obvio, pero la cantidad de personas que lo ignoran es alarmante. Vivimos en una cultura que celebra a quien gana más, sin importar cómo lo gane, que admira la riqueza sin preguntar de dónde vino, que considera ingenioso al que encuentra atajos, aunque esos atajos impliquen pisotear a otros. Pero la Biblia es clara: hay una maldición sobre el dinero mal habido. No permanece, no satisface, no construye legado. Las riquezas obtenidas con engaño son como agua en un recipiente roto. Por más que llegue, siempre se escapa. En cambio, el dinero ganado con trabajo honesto viene con bendición. Viene con la satisfacción de saber que lo mereces. Viene con la paz de poder mirar a tus hijos a los ojos y enseñarles con tu ejemplo. La administración sabia es un arte que se aprende. Nadie nace sabiendo manejar el dinero. Es una habilidad que se desarrolla con práctica, con errores, con correcciones. Lo importante es estar dispuesto a aprender, leer sobre finanzas personales. Escuchar a quienes han logrado lo que tú quieres lograr. Probar diferentes métodos hasta encontrar el que funcione para ti. Y aquí entra el hábito de buscar consejo. Ninguno de nosotros tiene todas las respuestas. Ninguno de nosotros puede ver todos los ángulos. Pero cuando nos rodeamos de personas sabias, cuando tenemos la humildad de preguntar y escuchar, multiplicamos nuestra perspectiva. Vemos peligros que solos no veríamos. Descubrimos oportunidades que solos nos perderíamos. No tengas miedo de admitir que no sabes algo. No tengas vergüenza de pedir ayuda. Las personas más exitosas que conozco son también las más dispuestas a aprender de otros. Entienden que la sabiduría colectiva siempre supera a la sabiduría individual. La fidelidad en lo poco es el fundamento de todo lo demás. Si no puedes manejar 100 pesos con sabiduría, tampoco podrás manejar 1,000,000. El dinero amplifica lo que ya eres. Si eres desordenado con poco, serás desastrosamente desordenado con mucho. Si eres generoso con poco, serás increíblemente generoso con mucho. Por eso, en lugar de soñar con grandes cantidades, enfócate en ser impecable con las pequeñas. Ahorra aunque sea una moneda. Presupuesta aunque tus ingresos sean mínimos. Da aunque sea de lo poco que tienes.
Estos pequeños actos de fidelidad son los que construyen el carácter que podrá sostener la abundancia cuando llegue. Y finalmente, poner a Dios en el centro no es solo un concepto religioso, es el reconocimiento de que hay un orden en el universo, que hay principios que funcionan independientemente de si creemos en ellos o no, que cuando nos alineamos con esos principios, las cosas fluyen. Y cuando vamos en contra de ellos, todo se vuelve más difícil. El dinero puede ser un buen siervo, pero es un amo terrible. Cuando lo pones en el centro de tu vida, te esclaviza. Cuando lo pones en su lugar correcto, como una herramienta para cumplir propósitos mayores, te sirve. La diferencia está en el orden de tus prioridades. He llegado al final de lo que quería compartir contigo hoy, pero en realidad esto es solo el comienzo. Estos 10 hábitos son semillas que hoy estoy plantando en tu mente, en tu corazón. Hay algo que nadie te dice cuando crías a un hijo. Nadie te prepara para ese momento en el que lo miras a los ojos, ya adulto, ya con su propia vida, y sientes que no te ve, que no te reconoce. Que todo lo que hiciste, todas esas noches sin dormir, todos esos sacrificios silenciosos, todas esas lágrimas que tragaste para que él no te viera débil, parecen no haber dejado huella y duele. Duele de una manera que no se puede describir con palabras comunes, porque no es un dolor del cuerpo, es un dolor del alma. Es como si alguien tomara tu corazón con las manos y lo apretara despacio, sin prisa, sin piedad. Y tú te quedas ahí, en silencio, preguntándote qué fue lo que hiciste mal, preguntándote si acaso diste demasiado o si no diste lo suficiente. Y esa pregunta, esa maldita pregunta, te persigue en las noches, te acompaña en las mañanas y se instala en tu pecho como una piedra que no puedes mover. Yo sé lo que se siente. Yo conozco ese dolor, porque lo he visto en los ojos de madres que lloran en silencio cuando nadie las ve. Lo he visto en padres que trabajan hasta el agotamiento y que al llegar a casa encuentran indiferencia donde esperaban gratitud. Lo he escuchado en las voces que se quiebran cuando me cuentan que su hijo adulto no los llama, no los visita, no les pregunta cómo están. Y quiero que sepas algo antes de que sigas adelante con este mensaje. Quiero que sepas que no estás solo, que no eres el único que siente ese vacío, que hay millones de padres y madres en este mundo que están pasando exactamente por lo mismo y que ese dolor que sientes no te hace débil, te hace humano, te hace real, te hace alguien que amó con todo lo que tenía y eso, aunque ahora duela, es lo más valioso que puedes haber hecho. Pero déjame contarte algo que aprendí hace mucho tiempo, algo que cambió por completo la forma en que entiendo las relaciones entre padres e hijos. Y no es una fórmula mágica, no es un truco psicológico, no es una estrategia de manipulación, es algo mucho más profundo, mucho más simple y mucho más poderoso que todo eso. Es un secreto que está escondido a simple vista, pero que casi nadie ve porque estamos demasiado ocupados sufriendo como para detenernos a observar. Cuando yo era joven viajé a Japón y en Japón aprendí algo que transformó mi vida para siempre. Los japoneses tienen un concepto que se llama Ikigai, que es básicamente la razón de ser, la razón por la que te levantas cada mañana. Pero hay otro concepto menos conocido, menos popular, que a mí me impactó mucho más. Se llama On. Y On significa deuda de gratitud. En la cultura japonesa, el On más grande que puedes tener es hacia tus padres. No porque ellos te lo exijan, no porque hay una ley que te obligue, sino porque en esa cultura entienden algo que en Occidente hemos olvidado. Entienden que la vida que recibes es un regalo tan inmenso, tan incomprensible, que toda tu existencia no alcanza para devolver lo que se te dio. Y eso no genera culpa, genera honor, genera respeto, genera una forma de vivir donde tus padres no son un estorbo del pasado, sino la raíz sagrada de todo lo que eres. Pero aquí, en nuestra cultura, hemos construido algo diferente. Hemos construido una sociedad donde los hijos crecen creyendo que la independencia significa desconexión, que ser adulto significa no necesitar a nadie, que madurar es alejarse, y los padres, sin darse cuenta, muchas veces alimentaron esa idea. Les dijeron, cuando seas grande, vuela, pero nunca les enseñaron que volar no significa olvidar el nido. Les dijeron, sé fuerte, pero nunca les explicaron que la verdadera fortaleza está en saber agradecer.
les dijeron, sé independiente, pero no les mostraron que la independencia más noble es aquella que elige volver, no por necesidad, sino por amor. Y ahora estás aquí, con el corazón pesado, con la mirada cansada, preguntándote por qué tu hijo adulto no te valora, preguntándote qué hiciste mal, preguntándote si hay algo que puedas hacer para cambiar las cosas. Y la respuesta, aunque no te guste al principio, es esta. No puedes cambiar a tu hijo. No puedes obligarlo a que te valore. No puedes forzar el reconocimiento, la gratitud, el respeto. Eso tiene que nacer de adentro. Pero lo que sí puedes hacer, lo que sí está en tus manos, es cambiar tú, cambiar la forma en que te ves a ti mismo, cambiar la forma en que interpretas el silencio, cambiar la forma en que te relacionas con tu propio dolor. Déjame explicarte algo que muy pocos entienden. Cuando un hijo adulto no valora a sus padres, casi nunca es porque sea una mala persona. Casi nunca es porque no los quiera. La mayoría de las veces es porque está perdido. Está tan metido en su propia lucha, en sus propios problemas, en sus propias inseguridades, que no tiene la capacidad emocional de ver más allá de sí mismo. Es como alguien que se está ahogando, no puede ayudar a nadie porque toda su energía está puesta en mantenerse a flote. Y cuando tú le pides que te vea, que te reconozca, que te agradezca, es como pedirle a alguien que se está ahogando que te lance una cuerda. No es que no quiera, es que no puede. Y eso no justifica el dolor que te causa. Eso no minimiza lo que sientes. Pero entenderlo te da una perspectiva diferente. Te permite dejar de tomar las cosas de manera personal. Te permite soltar esa carga de culpa que llevas arrastrando desde hace años. Porque no fue tu culpa. No hiciste nada mal. Hiciste lo que pudiste con lo que tenías, en el momento en que lo tenías, y eso es suficiente. Más que suficiente. En Colombia, donde yo crecí, hay un dicho popular que dice, hijo eres, padre serás, lo que hicieres, eso encontrarás. Y durante mucho tiempo creí que ese dicho era una especie de maldición, una amenaza velada que los padres usaban para asustar a sus hijos, pero con los años entendí que no es una maldición. Es una ley natural. Es el principio de la siembra y la cosecha aplicado a las relaciones humanas. Pero hay algo que ese dicho no dice, algo que yo he aprendido con el tiempo, y es que a veces la cosecha tarda. A veces la semilla que plantaste necesita más tiempo del que esperabas para germinar. A veces la tierra necesita más lluvia, más sol, más paciencia de la que tenías planeada. Y eso no significa que la semilla esté muerta. Significa que todavía no es su tiempo. Yo conocí a una mujer en uno de mis viajes, una señora de unos 60 y tantos años que se me acercó después de una conferencia con los ojos rojos de tanto llorar. Me tomó las manos y me dijo, con la voz temblorosa, Yocoy, mi hijo no me habla desde hace 3 años. Lo último que me dijo fue que yo había arruinado su vida. Y cuando vi el dolor en sus ojos, sentí que el mundo se detenía por un momento, porque ese dolor era real, era tangible. Era el tipo de dolor que no necesita explicación porque se siente en el aire. Le pregunté qué había pasado y ella me contó una historia que he escuchado cientos de veces en diferentes versiones. Una historia de sacrificio no reconocido, de amor no correspondido, de dedicación invisible. Me contó cómo había trabajado 3 turnos para que su hijo pudiera estudiar en la universidad. Cómo había vendido su carro, empeñado sus joyas, pedido prestado a sus hermanos, todo para que ese muchacho tuviera lo que ella nunca tuvo. Y cuando él se graduó, cuando consiguió su trabajo, cuando empezó a ganar su propio dinero, poco a poco fue alejándose. Primero dejó de llamar todos los días, luego dejó de visitarla los fines de semana, luego dejó de responderle los mensajes, hasta que un día, después de una discusión por algo que ella ni siquiera recuerda, él le soltó esas palabras terribles. Tú arruinaste mi vida. Y yo le dije algo que ella no esperaba. Le dije, señora, su hijo no la odia. Su hijo está herido. Y los heridos hieren. Los que sangran, salpican. Su hijo tiene una herida que probablemente ni él mismo entiende y en su dolor la culpa a usted porque usted es lo más cerca que tiene del origen de su existencia. Y cuando no sabemos qué hacer con nuestro dolor, lo lanzamos
hacia donde más confianza tenemos. Y eso, por terrible que suene, es una prueba de que usted sigue siendo importante para él. Porque a los desconocidos no les lanzamos nuestro dolor más profundo. Solo lo hacemos con quienes sabemos que pase lo que pase, están ahí. Ella lloró más, pero era un llanto diferente. Ya no era un llanto de desesperación, era un llanto de comprensión, de alivio. Porque por primera vez en 3 años alguien le había dado una explicación que no la condenaba ni la victimizaba, sino que le permitía ver la situación desde un lugar más alto, más amplio, más compasivo. Y eso es lo que quiero hacer contigo hoy. Quiero elevarte. Quiero llevarte a un lugar donde puedas ver tu situación desde arriba, como un águila que ve el bosque completo y no solo el árbol que tiene enfrente. Porque cuando estás metido en el dolor, solo ves el dolor. Cuando estás sumergido en la tristeza, solo ves la tristeza. Pero cuando te elevas, cuando tomas distancia, cuando respiras profundo y te permites ver el panorama completo, empiezas a entender cosas que antes eran invisibles. La primera cosa que necesitas entender es que tu valor como padre o como madre no depende de la opinión de tu hijo. Léelo otra vez si es necesario. Tu valor no depende de que te lo digan. Tu valor no depende de que te llamen. Tu valor no depende de que te visiten. Tu valor ya está establecido. Ya está grabado en la historia. Cada noche que te desvelaste, cada comida que preparaste, cada lágrima que secaste, cada fiebre que cuidaste, cada pesadilla que calmaste, cada paso que acompañaste, todo eso está ahí. Nadie puede borrarlo. Nadie puede negarlo. Nadie puede quitártelo. Aunque tu hijo no lo vea hoy, eso no cambia la realidad de lo que hiciste. El sol no deja de brillar porque alguien cierre los ojos. La segunda cosa que necesitas entender es que la distancia de tu hijo no siempre es un rechazo. A veces es un proceso, a veces es una etapa, a veces es la forma torpe y dolorosa que tienen algunos seres humanos de encontrarse a sí mismos. Cuando un joven adulto se aleja de sus padres, muchas veces está tratando de construir su propia identidad. Está tratando de descubrir quién es fuera del marco que tú creaste para él. Y ese proceso, aunque a ti te duele, para él es necesario. Es como el bambú. El bambú pasa años creciendo bajo tierra sin que nadie lo vea, sin que nadie lo reconozca, sin que nadie sepa que está ahí. Y de pronto, un día brota. Y cuando brota, crece tan rápido que parece un milagro. Pero no es un milagro. Es el resultado de años de trabajo invisible, de raíces que se fortalecieron en la oscuridad, de una planta que no necesitaba aplausos para seguir creciendo. Tu hijo es como ese bambú. Las raíces que tú plantaste están ahí, debajo de la superficie, creciendo en silencio, fortaleciéndose, sin que nadie lo note. Y un día, quizás cuando menos lo esperes, cuando ya hayas dejado de contar los días, cuando ya hayas aprendido a vivir con esa ausencia, ese bambú va a brotar y va a ser hermoso, y va a ser fuerte, y va a buscarte. No porque tú se lo pediste, sino porque las raíces que plantaste lo guiaron de vuelta a ti. Pero para que eso suceda, tú necesitas hacer algo que va en contra de todo lo que sientes en este momento. Necesitas soltar, necesitas dejar de perseguir a tu hijo con llamadas que no contesta, con mensajes que no responde, con reclamos que solo generan más distancia. Necesitas soltar, no porque no te importe, sino porque lo amas lo suficiente como para darle el espacio que necesita para encontrar su camino. Soltar no es abandonar, soltar es confiar. Es decir, yo hice mi parte, yo planté las semillas, yo regué la tierra. Ahora voy a confiar en que esas semillas van a florecer en el momento correcto. En Japón hay un arte que se llama kintsugi. Quizás ya has escuchado hablar de él. Es el arte de reparar la cerámica rota con oro. Cuando un plato o una taza se rompe, en vez de botarlo, en vez de esconderlo, en vez de fingir que el daño no existe, los japoneses toman los pedazos rotos y los unen con oro líquido. Y el resultado es algo más hermoso que el original. Porque las grietas, lejos de ser una vergüenza, se convierten en parte de la historia del objeto. Se convierten en arte. Se convierten en testimonio de que algo se rompió, pero fue reparado con algo más valioso que lo que había antes. Tu relación con tu hijo puede ser kintsugi. Las grietas están ahí, el dolor está ahí, la distancia está ahí. Pero un día, cuando llegue el momento,
Esas grietas van a ser llenadas con algo más fuerte que el dolor. Van a ser llenadas con comprensión, con madurez, con arrepentimiento genuino, con un amor más profundo que el que existía antes, porque será un amor que pasó por el fuego de la prueba y sobrevivió. Pero hay algo más que necesito decirte, algo que quizás no quieras escuchar, pero que es fundamental. A veces, solo a veces, la razón por la que tu hijo no te valora tiene que ver contigo, no porque seas mala persona, no porque no lo ames, sino porque en tu forma de amar, sin darte cuenta, cometiste errores que dejaron marcas. Quizás fuiste demasiado controlador. Quizás confundiste protección con posesión. Quizás criticaste más de lo que elogiaste. Quizás comparaste más de lo que aceptaste. Quizás diste tanto materialmente que olvidaste dar emocionalmente. Y esos errores que nacieron del amor produjeron heridas que tu hijo todavía carga. Y si ese es tu caso, no te estoy juzgando. Nadie te dio un manual cuando nació tu hijo. Nadie te enseñó cómo amar sin sofocar, cómo corregir sin destruir, cómo guiar sin controlar. Hiciste lo que viste, lo que aprendiste, lo que te enseñaron. Y ahora, con más experiencia, con más años, con más sabiduría, puedes ver lo que antes no podías ver. Y esa capacidad de ver tus propios errores no te hace peor padre, te hace mejor persona. Porque solo los valientes se miran al espejo sin filtros. Solo los verdaderamente fuertes son capaces de decir, me equivoqué y quiero hacer las cosas diferente. Si tu hijo tiene heridas que tú causaste, por más involuntarias que hayan sido, el primer paso no es buscar su perdón. El primer paso es perdonarte a ti mismo. Porque mientras tú cargues esa culpa, mientras te castigues cada día por los errores del pasado, no vas a poder ser el padre o la madre que tu hijo necesita ahora. La culpa no repara, la culpa paraliza. La culpa te mantiene atrapado en un ciclo de dolor que no beneficia a nadie. Perdonarte a ti mismo es el acto más valiente y más necesario que puedes hacer en este momento. Y después del perdón propio viene algo igual de difícil, pero igual de hermoso. Viene la humildad de acercarte a tu hijo. No para exigir, no para reclamar, no para recordarle todo lo que hiciste por él, sino para decirle con sinceridad, hijo, sé que no fui perfecto, sé que te lastimé sin querer, sé que hay cosas que hice que te marcaron y lo siento, no te pido que me perdones ahora, no te pido que olvidemos todo, solo te pido que sepas que te amo, que siempre te amé y que si me das la oportunidad quiero hacer las cosas mejor. Esas palabras dichas con sinceridad, sin manipulación, sin victimismo, sin expectativas, tienen un poder que no puedes imaginar. Porque un hijo adulto que escucha a su padre o a su madre reconocer sus errores, siente algo que quizás nunca antes había sentido: seguridad emocional. Siente que por fin puede bajar la guardia, que por fin puede dejar de pelear contra un fantasma, que por fin hay un espacio donde puede ser vulnerable sin ser juzgado. Pero quiero ser honesto contigo. Esas palabras no siempre producen un resultado inmediato. A veces las dices y tu hijo no reacciona. A veces las dices y la distancia continúa. A veces las dices y parece que hablaste al viento. Pero no hablaste al viento, hablaste al corazón de tu hijo. Y el corazón tiene su propio tiempo. El corazón procesa las cosas a su manera, a su ritmo, sin seguir los calendarios que nosotros le imponemos. Una palabra sincera dicha hoy puede florecer dentro de un año, dentro de 5, dentro de 10, pero florece, siempre florece, porque la verdad es como el agua, siempre encuentra su camino. Yo conozco historias de reconciliación que parecían imposibles. Conozco padres que pasaron 10, 15, 20 años sin hablar con sus hijos y que un día recibieron una llamada que lo cambió todo. Conozco hijos que tardaron décadas en entender lo que sus padres hicieron por ellos, y que cuando lo entendieron, corrieron a abrazarlos con una urgencia que solo el arrepentimiento genuino puede producir. He visto reuniones familiares donde las lágrimas borraron años de silencio, donde un abrazo sanó heridas que parecían permanentes, donde las palabras "perdóname y te perdono" se encontraron en el aire como
dos ríos que finalmente desembocan en el mismo mar. Y eso puede pasar contigo. No te digo que va a pasar mañana. No te digo que va a ser fácil. No te digo que no va a haber más dolor en el camino. Pero te digo que es posible. Y la posibilidad, por pequeña que sea, es suficiente para seguir adelante. La posibilidad es la semilla de la esperanza. Y la esperanza es el combustible que mantiene vivos a los que han decidido no rendirse. Ahora, quiero hablarte de algo que casi nadie menciona cuando se trata de este tema. Quiero hablarte de ti, no de tu hijo, no de la relación, de ti. Porque en todo este dolor, en toda esta angustia, en toda esta preocupación por tu hijo adulto, hay alguien que has estado descuidando. Y ese alguien eres tú. Has estado tan enfocado en el dolor de la relación que has olvidado que tú también eres una persona, que tú también tienes sueños, que tú también tienes necesidades, que tú también mereces ser feliz, independientemente de cómo se comporte tu hijo. Y esto no es egoísmo. Esto es supervivencia emocional. Esto es sabiduría. Porque un padre destruido por el dolor no puede ayudar a nadie. Un padre que ha perdido su propia identidad en la relación con su hijo se convierte en una sombra y las sombras no inspiran. Las sombras no guían. Las sombras no sanan. Lo que sana es la luz. Y la luz viene de adentro. Viene de reencontrarte contigo mismo. Viene de recordar quién eras antes de ser padre. Viene de descubrir quién puedes ser ahora, con toda la experiencia y la sabiduría que los años te han dado. Hay una práctica japonesa que pocos conocen fuera de Asia. Se llama Shinrin-yoku, que significa baño de bosque. Es simplemente caminar en la naturaleza, sin prisa, sin destino, dejando que los árboles, el viento, el sonido del agua te recuerden algo que la ciudad y el ruido te hicieron olvidar, que eres parte de algo más grande, que tu dolor, por inmenso que sea, es solo una gota en el océano de la vida. Y esa perspectiva no minimiza tu sufrimiento, lo pone en contexto. Te recuerda que así como las estaciones cambian, así como el invierno siempre da paso a la primavera, tu situación también va a cambiar. Nada permanece igual para siempre. Nada, ni el dolor más profundo, ni la distancia más larga, ni el silencio más ensordecedor. En Japón, cuando un maestro de artes marciales envejece, no lo descartan, no lo mandan a un rincón a que se quede callado. Al contrario, lo honran, lo respetan más que nunca, porque entienden que los años no le quitaron fuerza, le dieron perspectiva, le dieron la capacidad de ver lo que los jóvenes no pueden ver, le dieron la paciencia que solo viene después de haber luchado 1000 batallas. Y ese maestro, con sus arrugas y sus canas, con su cuerpo cansado pero su espíritu intacto, sigue siendo la persona más importante del dojo, porque sin sus enseñanzas, sin su ejemplo, sin su sacrificio, nada de lo que los jóvenes saben existiría. Tú eres ese maestro, tú eres ese dojo, tú eres esa fuente de la que tu hijo bebió sin darse cuenta. Y aunque ahora él no lo reconozca, aunque ahora esté en otra parte haciendo sus propias luchas, enfrentando sus propios demonios, un día va a necesitar esa sabiduría que solo tú puedes darle. Un día va a buscar esa raíz, un día va a volver al origen. Y cuando eso pase, tú necesitas estar entero, necesitas estar fuerte, necesitas estar en pie. No por él, por ti, porque tú lo mereces. Porque tu vida no termina donde termina la relación con tu hijo. Tu vida es mucho más grande que eso. Yo viajo por el mundo dando conferencias y en cada país, en cada ciudad, en cada sala, encuentro el mismo dolor. Padres que sienten que fracasaron, madres que creen que no fueron suficientes. Y cada vez que los veo, cada vez que escucho sus historias, siento la misma urgencia de decirles lo que ahora te digo a ti. Tú no fracasaste. El hecho de que estés aquí, escuchando estas palabras, buscando una respuesta, tratando de entender, demuestra que sigues amando y el que sigue amando no ha fracasado. El fracaso es dejar de intentar. El fracaso es cerrar el corazón. El fracaso es rendirse. Y tú no te has rendido. Tú sigues aquí. Tú sigues de pie. Tú sigues buscando la forma de reconectar, de sanar, de reconstruir.
Y eso te convierte en algo que tu hijo quizás no ve ahora, pero que un día entenderá. Te convierte en un héroe. Los héroes no siempre usan capa. Los héroes no siempre reciben aplausos. Los héroes no siempre aparecen en los titulares. A veces los héroes más grandes son aquellos que lloran en silencio, que luchan sin ser vistos, que aman sin ser correspondidos. A veces el heroísmo más grande es levantarse cada mañana con el corazón roto y aún así sonreír, aún así trabajar, aún así dar, aún así vivir. Y eso es lo que tú haces cada día. Eso es lo que has hecho toda tu vida. Y aunque nadie te aplauda, aunque nadie te lo diga, yo quiero que lo sepas. Eres extraordinario, eres valioso, eres necesario en este mundo. Déjame contarte una cosa más. Algo que aprendí de mi propia experiencia, de mi propia vida entre dos culturas, entre Japón y Colombia, aprendí que el amor no se mide en palabras, se mide en presencia, se mide en constancia, se mide en esa decisión diaria de seguir ahí, aunque duela, aunque cueste, aunque nadie lo agradezca. En Japón, los padres no les dicen a sus hijos te quiero con la misma frecuencia que en Latinoamérica. Pero sus hijos saben que son amados. Lo saben por la forma en que su padre llega a casa cada noche después de un día agotador y aún así pregunta por la tarea. Lo saben por la forma en que su madre prepara el bento cada mañana con un cuidado casi artístico, poniendo en cada grano de arroz un mensaje invisible de dedicación. El amor no necesita ser gritado para ser real. A veces los actos más silenciosos son los que hablan más fuerte. Y tú has hablado toda tu vida a través de esos actos silenciosos, a través de las madrugadas, de los sacrificios, de las renuncias que nadie vio. Tu hijo puede no escucharte ahora, pero esos actos están grabados en su memoria más profunda, en ese lugar del alma donde se guardan las cosas que realmente importan. Y un día, cuando la vida lo sacuda, cuando se encuentre solo frente a una tormenta que no esperaba, va a buscar en esa memoria y te va a encontrar ahí, firme, constante, inamovible, como siempre fuiste. Y quiero terminar con una historia que me marcó profundamente. En un pequeño pueblo de Japón había un viejo pescador que salía al mar cada mañana, sin importar el clima, sin importar las olas, sin importar si el día anterior había vuelto con las redes vacías. Todos los días, antes del amanecer, él preparaba su barca, revisaba sus redes y se lanzaba al océano con la misma determinación del primer día. Sus vecinos le preguntaban, ¿por qué sigues saliendo si a veces no pescas nada? ¿No te cansas? ¿No te desesperas? Y él, con esa calma que solo tienen los que han entendido algo profundo sobre la vida, respondía siempre lo mismo. Yo no salgo a pescar por lo que traigo de vuelta. Salgo a pescar porque el mar es mi lugar. Porque en el mar soy quien realmente soy. Y si un día los peces vienen, los recibiré con gratitud. Y si un día no vienen, igual habré tenido el privilegio de estar donde pertenezco. Tú eres como ese pescador. Tu amor es el mar. Tu entrega es la barca. Tu paciencia es la red. Y cada día que sigues amando a tu hijo, aunque él no responda, aunque él no lo vea, aunque las redes vuelvan vacías, tú estás haciendo lo que te corresponde. Estás siendo quien realmente eres. Estás honrando esa parte de ti que eligió ser padre o madre, no por lo que recibiría a cambio, sino porque en lo más profundo de tu ser sabías que amar era tu propósito. No dejes que el dolor te robe eso. No dejes que la ingratitud temporal de tu hijo te haga olvidar quién eres. No dejes que el silencio te convenza de que todo fue en vano, porque nada de lo que hiciste con amor es en vano. Nada. Cada gota de sudor, cada noche en vela, cada sacrificio silencioso, cada oración susurrada a medianoche, todo eso existe, todo eso cuenta, todo eso importa. Y un día, cuando tu hijo tenga sus propios hijos, cuando la vida le enseñe lo que las palabras no pudieron enseñarle, cuando sienta en carne propia lo que significa amar a alguien más que a ti mismo, en ese momento, en ese preciso instante, te va a entender. Va a cerrar los ojos y va a ver tu rostro, va a recordar tu voz, va a sentir tus manos y va a llorar, pero no de tristeza. Va a llorar de gratitud, va a llorar de vergüenza por no haberlo visto antes, va a llorar porque por fin entendió lo que tú siempre supiste, que el amor de un padre no tiene precio,
no tiene fecha de vencimiento y no tiene condiciones. Y ese día el oro del kintsugi va a brillar más que nunca. Ese día el bambú va a crecer hacia el cielo. Ese día el pescador va a volver con las redes llenas. Y ese día tú vas a saber en lo más profundo de tu corazón que todo valió la pena. Que cada lágrima tuvo sentido. Que cada momento de espera fue una inversión, no una pérdida. Y ese día, con los ojos llenos de lágrimas, pero con el alma llena de paz, vas a entender por qué todo tenía que pasar exactamente como pasó. Mientras tanto, sigue amando, sigue esperando, sigue creyendo, no en lo que ves, sino en lo que sabes. Y lo que sabes, lo que sabe tu corazón de padre o de madre, es que el amor nunca, jamás es en vano. Nunca. Ni en esta vida, ni en ninguna otra. El amor siempre vuelve, siempre regresa, siempre encuentra el camino de vuelta a casa. Y tu hijo, ese hijo que hoy parece tan lejos, ese hijo que hoy parece no valorarte,